tu al Hijo que se entrega por amor. Fruto excelso levantado en el árbol no redime, traspasado de dolor. Madre llena de amargura, ojos de mirar el llanto, con que llora el corazón, los que claman a tu Hijo han clavado en ti primero una espada de aflicción. Oh dolor que tanto hieres, hiere entero y dame vida, ponle fin a mi dolor. Pues ya duerme el Hijo amado, solo quiero darle al cáncer frutos al tronar nuestro. Ven su cuerpo destrozado, vete a solas con mi pena, grande como nadie vio. He perdido mi camino, se han llevado mi tesoro, sol que en sombra se ocultó. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. El Señor que nos ha convocado nos dice hoy, este domingo de la Cuaresma, por boca de su profeta: buscadme y viviréis. La respuesta de creyente debe ser que el mismo profeta pone en nuestro plan: acudamos al Señor, Él nos dará la vida y viviremos ante Él. Porque has venido a iluminar a los que yacen en sombras de muerte. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has muerto y resucitado para nuestra justificación. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movía a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del profeta Ezequiel se nos narra cómo el Señor abrirá nuestros sepulcros y nos sacará de ellos para darnos su espíritu. El Salmo 129 nos enseña la belleza de la misericordia de Dios, que sus oídos siempre están atentos a la voz de nuestra súplica. Y la segunda lectura de San Pablo a los romanos nos dice que nuestros cuerpos resucitarán, pero también como una realidad que ya opera en nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque el Señor viene de la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Tu palabra me da vida, me abre el corazón. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Tu palabra me da vida, me abre el corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, en los corazones de Jesús y de María, tal día como hoy, 1 de abril del año 1931, veía a la luz por primera vez una niña que recibió en la pila bautismal el nombre de Luz. Con el paso del tiempo, no sabemos por qué, muy bien, ¿no?, se acabó por llamarla Amparo nada más. Y finalmente ha quedado para la historia de la Iglesia especialmente, y de los que la hemos conocido con el nombre de Luz Amparo. Hago esta referencia no solamente porque hoy, tal día como hoy, sería su cumpleaños en este mundo, sino por una cosa curiosa e interesante, porque la vida de esta santa mujer no era nada causalidad, estaba todo en el plan de Dios. Resulta que ese día 1 de abril del 31 del siglo pasado era, coincidentemente y de modo providencial, miércoles santo. Es decir, era la primera Semana Santa que ella, aún inconscientemente como niña recién nacida, iba a vivir.
Y es muy curioso y muy llamativo que cuando el Señor, a partir de que el Señor la hace partícipe de su pasión, era precisamente cada miércoles santo cuando empezaba a padecer, a compartir esa pasión con Jesucristo. Esto que de modo litúrgico no tiene mucha explicación, ¿verdad? Porque nosotros la semana que viene, no, la siguiente, celebraremos precisamente a partir del jueves el Tríodo Pascual y sobre todo el Viernes Santo la Pasión de Cristo. Pero cuando uno revisa la historia, y nada más y nada menos que el Papa anterior, el Papa Benedicto XVI, decía algo parecido, esto es bastante llamativo, ¿eh? Concretamente, él en el libro que escribió, siendo ya Papa, la segunda parte de esa edición, de esa serie de libros, que se llamaba Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Ahí en ese libro es donde dice el Papa que el prendimiento de Jesús en Getsemaní es probable que se diera el miércoles santo por la noche. El Papa no lo proponía como un dogma nuevo, pero sí lo sugería. Y se basaba en estudiosos, personas muy estudiosas, que habían concluido esto mismo, ¿eh? Que incluso la última cena fue el día anterior. Hay que tener en cuenta que los judíos entonces contaban los días del día anterior por la tarde. Es decir, por ejemplo, hoy ya para ellos era domingo, ¿eh? Y de hecho para nosotros también la liturgia. Por eso celebramos la misa ya el domingo quinto de Cuaresma. Pero el Papa aventura esa hipótesis y la apoya con datos muy importantes de que ya la pasión de Cristo empezó el prendimiento en Getsemaní, el miércoles santo por la noche. Qué coincidencia, ¿verdad? Y es que el Señor, cuando San Pablo lo hacía partícipe de la pasión, de su pasión, sabía lo que hacía, porque él mejor que nadie conoce la historia de la humanidad y concretamente de su pasión. Nosotros nos acercamos ya a la Semana Santa y en el último domingo anterior al Domingo de Ramos, que será Dios mediante la semana que viene, el próximo domingo de la semana que viene, la Iglesia nos presenta para meditar y reflexionar el Evangelio de la resurrección de Lázaro, que es considerado como el mayor milagro que Jesucristo hizo en su vida mortal. Aparte, por supuesto, de su propia resurrección, ¿no? Pero con los demás es considerado el principal milagro de Cristo. Un hombre muerto de 3 o 4 días y que le trae otra vez con su poder divino a la vida. En su propia resurrección, la de Cristo, dice el Evangelio que también ese día hubo resurrecciones de muertos. De muertos que volvieran a morir, porque Lázaro después moriría otra vez. En nosotros, esta resurrección, sobre todo la de Cristo, nos asegura y nos garantiza que un día también nosotros resucitaremos, pero ya para la vida eterna, para el cielo, para la gloria. Sí, con nuestra vida nos hacemos merecedores de ese premio, de esa gloria de los bienaventurados. En cuanto a este Evangelio de hoy, podemos decir que es uno de los pasajes evangélicos mejor detallados, con muchos detalles. En esto se extiende el evangelista que nos cuenta este pasaje, que es San Juan, y nos refleja cómo aparece primero Jesús, que se nos presenta tan divino, tan humano, tan compasivo y lleno de un gran amor, y con unos sentimientos tan nobles de cualquier ser humano, porque dice el Evangelio que lloró cuando estaba allí ante la tumba de Lázaro. El Señor era insensible, era Dios, pero tenía corazón,
Un corazón divino y un corazón humano, un corazón que se compadecía con los sufrimientos y que todavía hoy, de modo misterioso en el cielo, pero lo sigue haciendo, sigue compadeciéndose de nuestras miserias. Lo mismo que alegramos su corazón cuando hacemos el bien, cuando intentamos agradarle con una vida recta y ordenada, procurando hacer su voluntad. Y aparece, por ejemplo, en otro momento, el apóstol Tomás, con esas palabras misteriosas, cuando dice él: vamos nosotros también y muramos con él, con Lázaro. En ese acto misterioso de generosidad, ¿no?, que refleja San Juan en su Evangelio. Y las figuras importantes de Marta, María, las hermanas de Lázaro, que reflejan diferentes temperamentos, Marta más quizá ordenada, más juiciosa, podemos decir, y María más todo corazón, más apasionada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y ambas amaban, eso sí, mucho al Maestro. Y por último, Lázaro, el principal protagonista de esta narración evangélica, que de estar en las sombras de muerte vuelve a la vida por el poder de Jesucristo. La resurrección de Lázaro es el último signo de Cristo antes de su pasión, que probablemente quedarían muy pocos días o semanas para que se produjera. Dice un teólogo muy conocido de la historia reciente que el que va al encuentro de la muerte, Jesucristo, quiere antes ver la muerte cara a cara. El Señor, al llegar a Betania, primero pide que se quite la piedra del sepulcro. Después, la oración dirigida al Padre, a su Padre eterno. Y finalmente esa orden, con esas palabras potentes, de las más emotivas y grandes de la historia de la humanidad. Pocas palabras, pero contundentes, cuando dice: Lázaro, sal fuera. Y con solo esas palabras, pero con su poder divino, esa voz hizo que este hombre muerto, que se estaba corrompiendo, vuelva a la vida temporal, pero a la vida que es Jesucristo, que se la otorga de nuevo. Decía concretamente un santo, con palabras preciosas, un santo de la historia de la Iglesia, además doctor de la Iglesia, San Efrén, decía él fue, Cristo, para sacar afuera al muerto del sepulcro y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Y aparecieron las lágrimas en los ojos de nuestro Señor. Sus lágrimas fueron como la lluvia, y Lázaro como el grano, y el sepulcro como la tierra. Él gritó con voz potente y la muerte tembló ante su voz. Lázaro se irguió como el grano, salió afuera y adoró al Señor, que lo había resucitado. Termino con unas palabras, como siempre, sencillas, pero profundas y preciosas, del Papa Francisco, nuestro Papa actual, el cual decía ante este misterio, ante este pasaje evangélico: ante la tumba sellada del amigo Lázaro, Jesús gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Este grito perentorio se dirige a cada hombre, porque todos estamos marcados por la muerte. Todos nosotros. Es la voz de aquel que es el dueño de la vida y quiere que todos la tengan en abundancia. Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido con nuestras opciones del mal y de muerte, con nuestros errores, con nuestros pecados. Porque en el fondo, esto lo comento de mi parte, en el fondo Dios lo que quiere no es tanto la resurrección de la carne, sino más que nada, por supuesto, la resurrección del alma, que es a la que el Papa Francisco se refiere. Y sigue diciendo el Papa:
Él no se resigna a esto. Él nos invita, casi nos ordena a salir de la tumba en la que nuestros pecados nos han sepultado. Nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión en la que estamos encerrados, contentándonos con una vida falsa, egoísta, mediocre. Sal afuera, nos dice, sal afuera. Es una hermosa invitación a la libertad auténtica, a dejarnos aferrar por estas palabras de Jesús que hoy repite a cada uno de nosotros. Una invitación a dejarnos liberar de las vendas del orgullo. Porque el orgullo nos hace esclavos de nosotros mismos. Y que, añado yo, es el peor de los pecados, porque el orgullo tiene como raíz la soberbia, y la soberbia es la raíz de todos los pecados del mal. Y sigue el Papa comentando: nuestra resurrección comienza desde aquí, cuando decidimos obedecer este mandamiento de Jesús, saliendo a la luz, a la vida. Cuando caen de nuestro rostro las máscaras. Muchas veces estamos enmascarados por el pecado. Las máscaras tienen que caer. Y volvemos a encontrar el valor de nuestro rostro original, creado a imagen y semejanza de Dios. A esto nos invita este Evangelio. Pedimos mediante su meditación y estas palabras que las vivamos intensamente con ayuda de aquella que es la Santísima Virgen, que nos enseñará mejor que nadie a vivir y aceptar la palabra de su Hijo.